Bueno chicos, antes de comenzar, ¿cierto? Les comento o les recuerdo más bien que mañana va a ser el segundo taller, ¿sí? Em, la modalidad creo que ya se las comenté, es la misma que el primer taller, así que para que no lo olviden, el día viernes habrá ayudantía, ya en vista de la prueba que es la próxima semana. El día martes, hoy día también les voy a hacer llegar las instrucciones de la prueba 2, a pesar de que no son distintas de las instrucciones que recibieron en su momento para la prueba 1. Sí les adelanto que la prueba va a entrar, ¿cierto? Desde la clase 8 de formación, que fue donde dejamos, hasta la clase 15, que fue la que vimos el jueves pasado. Ya la de hoy día, como es un tema nuevo, no va a entrar, ¿sí? No va a entrar porque hoy día vamos a ver la teoría nomás y ¿cómo se llama? Y los cálculos, los ejercicios los vamos a ver el jueves. Así que ese sería el temario de la prueba. De todas maneras se los voy a enviar por escrito, como bien les dije, en el día de hoy. Así que eso es lo que se viene en el curso. En cuanto a la clase de hoy, vamos a dar por finalizado, ¿cierto?, el estudio de carga axial. Vimos ya todas las facetas que nos interesaba ver en el contexto de esta asignatura. Y hoy día vamos a comenzar a ver un nuevo tipo de carga o de solicitación, que es torsión, ¿ya? En particular, la clase de hoy es un poco densa, si se quiere, porque vamos a ver todo el proceso para derivar una expresión matemática que nos permita trabajar con una carga torsionante, ¿ya? Lo cual no es tan directo como un carga axial, sino que hay que hacer un proceso matemático eh, un poco más complejo. Así que hoy día vamos a ver todo ese proceso, porque me interesa que conozcan los fundamentos, y ya a partir de la próxima clase vamos a ver aplicaciones más prácticas y demás. Así que bueno, vamos a revisar nuevamente esta figura que ya la hemos visto un par de veces en el curso, ¿cierto? Que es el cuerpo arbitrario sometido a una serie de cargas externas, y sabemos que si hacemos un corte podemos visualizar las cargas internas que genera el material para mantenerse en equilibrio. Sabemos que esas cargas siguen una distribución específica, la cual es difícil de cuantificar. Nosotros, por ejemplo, ya sabemos cuantificarla para cargas puramente axiales, pero para situaciones de carga más complejas como la son, o como la es, ¿cierto?, esta figura, es complicado de cuantificar o de describir matemáticamente este tipo de carga o de distribución. Entonces lo que se hace, ¿cierto?, es trabajar con sus resultantes, las cuales se pueden asociar a las cargas externas mediante las ecuaciones de equilibrio, y tenemos, ¿cierto?, una fuerza y un momento resultante. Entonces lo que estábamos haciendo nosotros es estudiar uno por uno estos distintos tipos de carga. Ya estudiamos la carga normal, que es la carga axial, ¿cierto? Ya estuvimos un par de semanas viendo ese tema, y ahora vamos a estudiar la componente perpendicular del momento, la cual recibe el nombre de momento torsor, que es esta componente que está acá. Vamos a estudiar elementos que están sometidos a torsión pura, es decir, solamente a esta carga, sin que haya presencia de las otras tres, ¿vale? Y lo que nos interesa es básicamente lo que siempre buscamos definir, que son encontrar una expresión para el esfuerzo y también para la deformación. Así que eso a modo de introducción. Entonces, en particular para torsión, vamos a partir estudiando la deformación en vez del esfuerzo, como hemos hecho hasta ahora, para derivar alguna expresión que no sea útil. En general, las cargas torsionales se encuentran, o es común encontrarlas, ¿no es cierto?, en elementos rectos y largos con sección transversal circular, o sea, en tubos, como el de la figura, o en ejes, ¿cierto?, ejes de rotación, a los cuales también
muchas veces reciben el nombre de flecha. Un momento torsor básicamente es un momento que tiende a hacer girar a un elemento, ¿cierto?, respecto a su eje longitudinal. Su efecto es de interés primordial en el diseño de ejes en sistemas de transmisión de potencia en vehículos y maquinaria. Hay un montón, ¿cierto?, de maquinaria en la industria que utiliza ejes para transmitir potencia de un punto a otro, generalmente desde una fuente, un motor, hacia distintos elementos como engranajes, turbinas, correas de transmisión, poleas, etc. Entonces, nosotros vamos a estudiar básicamente los efectos que tiene un par de torsión cuando se aplica a un eje de sección transversal circular hecho de un material homogéneo, ¿cierto? De un metal, por ejemplo, como hemos estudiado hasta ahora. Y como ejemplo tenemos en la figura, ¿cierto? Tenemos un tubo AB, ¿cierto? El cual está empotrado en B y se le aplica un par de torsión en el punto A. Entonces fijémonos que este par, ¿cierto? Es paralelo o coincide, ¿cierto? Coincide con el eje axial del eje, valga la redundancia, de la flecha, ¿cierto? Coincide o tiene la misma dirección que el eje axial. El momento, ¿cierto? Como vector. Sabemos que el momento es un vector y que la dirección del momento se determina con la regla de la mano derecha. Entonces, eso implica que tenemos este tipo de momento. Un momento que se encuentra como, entre comillas, en la cara de la sección transversal. Entonces, generalmente el momento torsor se representa solamente mediante el torque o mediante el giro, ¿cierto? Como en la figura de la derecha, pero hay que tener siempre presente de que en realidad es un vector con lo que se está trabajando y esta es como la representación real, la de la izquierda, a pesar de que muchas veces vamos a simplificar y solamente vamos a mostrar el giro. Y bueno, también sabemos, ¿cierto?, de las clases del principio de que un momento torsor o un momento en general lo que implica es una tendencia a la rotación. Entonces lo que está haciendo esto es como está tendiendo a que esto rote respecto al eje axial, a que se tuerza, de ahí viene el nombre. Entonces, bueno, por ejemplo, el tubo anterior, que tenía este momento torsor aplicado, ¿cierto? Al estar empotrado en el otro extremo, eso implica que va a haber una reacción, ¿cierto?, en sentido opuesto, una reacción en sentido opuesto para que esto mantenga su condición de equilibrio. Por ejemplo, si nosotros dibujásemos acá las direcciones de los vectores, tendríamos, ¿cierto?, un vector hacia afuera y al otro lado también tendríamos el vector hacia afuera, de tal manera que esto se anula, ¿cierto?, y está en equilibrio. Ahora acá es importante reflexionar un poco de qué significa la condición de equilibrio en un eje que gira, porque al fin y al cabo estos ejes circulares lo que hacen es mediante un giro a un número de revoluciones determinadas transmitir potencia. Entonces, esto está girando, ya no está en reposo, digámoslo así, está en equilibrio, pero no está en reposo, o sea, no están en cero movimiento, sino que acá la condición de equilibrio la vamos a entender como una condición de giro a velocidad angular constante, ¿cierto? Que el movimiento a velocidad constante también es una condición del equilibrio, así que en particular, por lo general, vamos a hablar de ese tipo de reposo en este caso. A pesar de que también hay tubos que se encuentran en reposo completo, estático, como por ejemplo el tubo de un poste, ¿cierto? Para colgar un letrero, qué sé yo, en alguna estructura, también se encuentran casos de ese tipo. Pero si el eje transmite potencia y se encuentra girando, vamos a decir que esa condición de equilibrio es, o se denomina que el eje está girando solidario, ¿sí? Está girando solidario. Eso implica que todas las secciones del eje, independiente de donde yo esté mirando, todas las secciones de área transversal están girando a la misma velocidad.
O sea, no existe un desplazamiento evidente entre ellas, salvo aquellas pequeñas deformaciones que son las que queremos aprender a calcular. Entonces, lo que queremos acá, ¿cierto? Es nosotros poder, ¿no es cierto?, describir la deformación ya del eje. Esto se ha hecho largamente a través de ensayos experimentales, ya se ha hecho a través de exámenes experimentales, y también es posible de visualizar, y con visualizar me refiero a ver directamente cómo se forma un eje por ejemplo, un eje que sea de un material altamente deformable. Esto se visualiza, ya está demostrado que es así. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos acá un eje sin deformación, la primera imagen, en el cual se dibuja una retícula, ¿cierto? Una retícula que tiene líneas axiales, ¿cierto? Estas serían las líneas axiales, y también tiene líneas radiales, que son las líneas eh, que siguen, ¿cierto?, el patrón circular a lo largo del eje axial. Entonces, si este eje, por ejemplo, nosotros lo tuviéramos empotrado atrás, acá, si esto estuviera empotrado, aquí, entonces los puntos que están en empotramiento, nosotros sabemos que esos puntos no sufren deformación alguna. Esperen un segundo que no me funciona el tablet. Y ahora sí. Bueno, como decía, si esto está empotrado atrás, ¿cierto? Estos puntos que están en el empotramiento no sufren ningún desplazamiento, ¿sí? Mantienen toda su posición. Pero los puntos que están alejados del empotramiento se van a deformar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esta línea que en un principio tenía esta dirección, ¿cierto? Tenía esta dirección, por ejemplo, se desplaza o gira, rota, desde este punto al de acá. Al de acá, ¿cierto? Se aprecia este desplazamiento definido por este ángulo de aquí. Entonces, se aprecian aquí varias cosas. Primero, que los círculos permanecen como círculos, o sea, las secciones transversales en sí permanecen planas y no se distorsionan, ya solamente giran en torno a su eje axial. Este giro es mayor mientras más alejada se encuentre la sección transversal del eje o del extremo empotrado, ¿cierto? O sea, por ejemplo, acá tenemos toda esta deformación, ¿ya? Que es mayor, por ejemplo, si yo midiese la deformación aquí. Acá va a ser un poco mayor y va aumentando en la medida que yo me voy alejando del empotramiento, ¿cierto? Va aumentando hasta llegar a su mayor expresión cuando estoy en el otro extremo. Otra característica es que las líneas radiales permanecen rectas, o sea, por ejemplo, esta línea radial, a pesar de que se trasladó acá, sigue permaneciendo recta. Y por otro lado, las líneas longitudinales se deforman y se transforman o adquieren la forma de una hélice, ¿sí? A pesar de que acá se vean como líneas rectas, esto en realidad tiene como un pequeño ángulo de curvatura, lo cual, ¿cierto?, califica a estas líneas como hélices.
Ya, entonces nosotros aquí, por ejemplo, vamos a tomar este eje en el cual tenemos dos puntos marcados, el punto B que está en el empotramiento y el punto A que está en el otro extremo. Entonces, cuando yo aplico el momento, ¿cierto? El momento torsor, el punto B no se mueve porque está en el empotramiento, tiene una condición de borde, ¿cierto? Una condición que implica que va a permanecer en su posición, pero el punto A, que es el punto que está más alejado, ¿cierto? Se va a trasladar desde la posición A hasta la posición A', o sea, va a girar esa cara en la dirección del momento, y ese giro, esa traslación, nosotros la vamos a cuantificar mediante este ángulo phi. Sí, creo que phi es la letra. Phi, y a ese ángulo lo vamos a llamar ángulo de giro o ángulo de torsión. Entonces fijémonos que este ángulo es proporcional, primero, al eje, al momento dorsor, ¿cierto? Lógicamente, mientras mayor momento dorsor yo aplique, mayor giro voy a hacer, y también es proporcional a la longitud. Es decir, a la longitud L desde el empotramiento la cual yo esté midiendo, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, midiese el ángulo acá, ese ángulo evidentemente que es menor que el ángulo en el extremo, ¿cierto? Eh, si estoy más cerca, va a ser más pequeño hasta el punto de que ese ángulo es cero si estoy en el empotramiento. Ya, entonces, ahora, ¿cierto? A partir del mismo ejemplo, eh, ¿cierto? Tenemos el mismo eje de largo L, radio C, y que se le está aplicando un momento torsor T, el cual genera un ángulo de deformación, un ángulo de giro. Entonces lo que vamos a hacer ahora es imaginarnos que dentro de este eje analizamos una capa interior, ¿cierto? Como un cascarón, una capa interior del eje, ¿ya? Si el eje tiene un radio C, imagínense que ahora nosotros estamos analizando qué pasa en la capa del eje que se encuentra a un radio ρ, ¿sí? Que es menor que C. Ya es como que estuviéramos mirando adentro del eje en un radio específico. En un radio específico. Entonces vamos a considerar un pequeño elemento de superficie, un pequeño rectángulo, formado por dos círculos adyacentes, ¿cierto? Este círculo y este círculo, y por dos rectas adyacentes trazadas, ¿cierto?, en la superficie del cilindro, antes de que se aplique el momento torsor. Esta línea y esta línea. Tenemos este rectángulo perfecto con sus ángulos todos de 90 grados. ¿Sí? O sea, este rectángulo en las condiciones iniciales tiene todo su ángulo recto, básicamente. Vamos a tomar ese elemento diferencial de eje, ¿cierto? Lo vamos a tomar para definir la deformación. Entonces, fíjense lo que pasa. Una vez, ¿cierto?, que nosotros aplicamos el torsor, el momento torsor, este rectángulo se transforma en un rombo, ¿sí? Porque las líneas axiales rotan, ¿cierto? Ahora esta línea axial tiene este sentido, ¿cierto? Y la otra línea axial del otro extremo tiene este sentido. Entonces, si nosotros hacemos como un zoom a nuestro elemento diferencial, lo que tenemos es este rombo de acá.
Entonces lo que vamos a hacer ahora es definir otro ángulo. Definir otro ángulo que va a ser este ángulo gamma, ¿cierto? El cual se define entre la línea AB inicial, ¿cierto? La línea B sin deformación y la línea A'B, que es la línea una vez que se deformó. O sea, este angulito de acá es el que estamos definiendo. Ese ángulo lo vamos a definir como gamma. Y podemos apreciar, ¿no es cierto?, que ese ángulo se repite en el rombo, aquí, ¿cierto? Se repite, si nosotros trazamos acá una línea recta, ese ángulo se va a estar repitiendo acá, ese ángulo gamma. Entonces lo que vamos a hacer es también decir que el ángulo del rombo, que en un principio era recto, ahora vale teta prima, ¿cierto? Entonces el cambio de ángulo, ¿cierto? Del ángulo inicial, que era pi medios, menos el ángulo final, que es teta prima, podemos ver geométricamente, ¿cierto? Al analizar esta figura, podemos ver que es igual a gamma. Y esta condición de acá, si la recordamos de hace varias clases, es la deformación angular. La deformación unitaria angular. Es la misma definición con la que trabajamos al principio. O sea, recordemos que para definir la deformación angular, nosotros tomábamos un elemento que en un principio tenía ángulos rectos y luego tenía ángulos de otra medida, y la deformación angular era la diferencia entre esos ángulos, ¿cierto? Tomando el ángulo inicial, repito, como recto, que es exactamente lo que pasa acá. El ángulo inicial era recto, le restamos el ángulo final y obtenemos la deformación angular. Entonces, aquí la gracia es que este ángulo que define la deformación angular de nuestro elemento diferencial coincide, ¿cierto?, con el ángulo que describe la deformación entre las dos líneas axiales, o sea, este ángulo de acá. Este ángulo coincide aquí con el de deformación angular. De deformación angular. Entonces, ahora lo que vamos a hacer con un poco de trigonometría, trabajar un poco esta expresión. Si nosotros, ¿cierto?, tomamos, por ejemplo, si nosotros tomamos el triángulo que se forma aquí, ¿cierto? Tenemos este triángulo acá y aquí. Y esta sería la hipotenusa. Si nosotros tomamos ese ángulo y definimos la tangente, ¿cierto? La tangente es igual al cateto opuesto, que sería el arco entre A y A', ¿cierto? Sobre el cateto adyacente, que en este caso es el largo L. Así que me quedaría esta expresión de acá, para la tangente de gamma. Y como estos son ángulos pequeños, ¿cierto? Como son ángulos pequeños, podemos, por serie de Taylor, aproximar la tangente de gamma a gamma, o sea, al mismo ángulo. Y me queda esta expresión de acá. Me queda esta expresión de acá, la cual si despejo, puedo obtener esta validación. O sea que el arco que va desde A a', o sea, el arco de deformación en el extremo, es igual al largo por el ángulo gamma, ¿cierto? Y esta definición de acá también es la definición de arco, ¿cierto? O sea, arco siempre ha sido el radio por el ángulo, básicamente. Ahora hacemos exactamente lo mismo, pero en el triángulo que se forma en la sección transversal, o sea, aquí, este triángulo, este triangulito que hay acá, ¿cierto? Si hacemos lo mismo, definimos la tangente, vamos a llegar a esta expresión.
a esta expresión, que A' también es igual a ρ por el ángulo phi. ¿Cierto? Que, repito también, esto lo pueden ver desde la perspectiva de que un arco siempre ha sido igual al radio por el ángulo. ¿Sí? Y acá tenemos radio por ángulo. Entonces, si igualamos estas dos expresiones, obtenemos esta condición o esta ecuación de acá, ¿cierto? Y despejando la deformación angular, obtenemos esta expresión de acá. Donde, ¿cierto? Gamma y phi son ángulos y ambos tienen que medirse en radianes. Ya, esta ecuación es importante porque lo que hace es, o muestra, ¿cierto?, que la deformación cortante gamma en un punto del eje en torsión es proporcional al ángulo de giro. También muestra que gamma es proporcional a la distancia ρ desde el eje axial de la flecha al punto bajo consideración. ¿Qué significa esto? ¿Cierto? Que si yo estuviera a un radio mayor, ¿cierto? Si yo estuviera a un radio mayor, por ejemplo, acá estoy a un radio ρ, si yo estuviera a un radio mayor, tendría una deformación angular mayor. Entonces, esto también da para pensar de que la deformación angular mayor yo la voy a tener en la superficie del eje, ¿sí? O sea, por ejemplo, en este punto, donde el radio ρ tiene el valor del radio del eje que es C, aquí. ¿Cierto? Entonces, a medida que yo me alejo del eje axial, este es el eje axial, yo voy a tener deformaciones mayores. ¿Ya? Si me voy alejando. Por ejemplo, si tomo este punto, tengo una deformación mayor. Yo también cambié. Lo mismo acá. Si me voy alejando, cada vez que estoy más lejos del centro, tengo deformaciones angulares mayores. ¿Cierto? Porque este ángulo de acá va a ser mayor. Entonces podemos decir que la deformación unitaria cortante en una flecha varía linealmente, ¿cierto? Porque acá hay una correspondencia lineal, varía linealmente con la distancia desde el centro del eje de la flecha a lo largo de cualquier línea radial, hasta el punto en el que estemos haciendo los cálculos. Entonces, si mi ecuación para ¿cierto?, para una deformación angular a una distancia cualquiera del centro ρ, era esta, tenía esta expresión, el valor máximo, ¿cierto? Yo lo voy a obtener cuando ρ es igual a C, o sea, es igual al radio mayor, básicamente, y me da esta ecuación de acá. Luego, entonces, si yo hago como las proporciones, ¿cierto? O elimino phi de esta ecuación, puedo definir esta deformación cortante gamma a una distancia ρ del eje, ¿cierto? En función de la deformación máxima. O sea, básicamente acá lo que se hizo fue dividir gamma en el valor máximo de gamma, ¿cierto? Y esto me da ρ sobre C, perdón, me da, ¿cierto? ρ por phi sobre L, y acá me da C por phi sobre L, simplifico phi y simplifico L, y me queda que gamma es igual a ρ sobre C por el gamma máximo, o por la deformación angular máxima. ¿Vale? Entonces, esta ecuación nosotros la vamos a guardar, ¿cierto?, en nuestra memoria, porque la vamos a ocupar un poco más adelante. Lo importante acá es entender que la deformación es mayor mientras yo más alejado esté del centro.
¿sí? Si nosotros visualizamos, por ejemplo, si esta es la sección transversal del eje, y ¿cómo se llama? Nosotros tenemos acá el centro, ¿cierto? Si nosotros tiramos una línea radial, desde el centro hasta la periferia del eje, ¿cierto? Nosotros vamos a tener deformaciones de distinto valor dependiendo de qué tan lejos o alejado yo esté del centro. Si estoy en el centro, la deformación es cero. Si estoy acá, la deformación va a tener un valor. Si me alejo un poco más, ese valor va a ser mayor y así va aumentando hasta llegar acá, donde la deformación es máxima. Aquí es máxima y acá, ¿cierto? Tiene un valor que depende de ρ, depende de la distancia a la que yo esté del eje. Esa es la idea principal, o la conclusión principal en la que llegamos acá con este cálculo, ¿vale? Así que, como digo, esta expresión para la deformación la vamos a guardar porque ahora vamos a analizar los esfuerzos, ¿ya? Vamos a analizar los esfuerzos, la deformación, los juntamos y obtenemos una expresión con la que se pueda trabajar. Ya, lo primero que hay que tener en cuenta cuando queremos analizar los esfuerzos, ¿cierto? Es que, al igual como sucedía con cargas axiales, si nosotros tenemos un momento torsor aplicado a nuestro eje, si tenemos un momento torsor aplicado a nuestro eje, ¿cierto? Se va a generar un momento torsor interno, ¿cierto? Ese momento torsor interno nosotros lo podemos apreciar si utilizamos el método de las secciones y trazamos, ¿cierto?, un plano de corte. Trazamos el plano de corte y para que esto esté en equilibrio, en el plano de corte se tiene que generar un momento torsor interno. Y ese momento torsor interno, en este caso, que es muy sencillo, ¿cierto?, tiene que ser igual al externo para que esté en equilibrio. Luego, si tenemos una situación más compleja de carga, ¿cierto?, se aplica la ecuación de equilibrio, sumatoria de momentos, igual a 0, y se obtiene el momento torsor interno. Ya. Sin embargo, nosotros sabemos, ¿cierto? Ya lo hemos hablado, de que ese momento interno resultante en realidad es un efecto que surge a partir de las fuerzas internas que se generan en el plano donde yo hice el corte. Esto quiere decir que en el plano de corte, cada elemento diferencial de área está ejerciendo una pequeña fuerza diferencial cortante dF que en conjunto, al superponer todas estas pequeñas fuerzas o al sumarlas, al hacer la sumatoria, ¿cierto? Al sumar los momentos de esas fuerzas, me tiene que dar como origen el momento torsor T. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la situación global, por llamarlo de alguna forma, del área, es que existe este momento torsor T, pero ese momento tiene su origen en las fuerzas elementales o las fuerzas diferenciales de F que se generan en cada cierto diferencial de área. Lo mismo acá, tenemos otro diferencial de área, va a haber otro diferencial de fuerza para otro diferencial de área, y así para cada elemento diferencial de cierto del área donde yo hice el corte. Entonces, de las condiciones de equilibrio para este segmento, el sistema de fuerzas elementales tiene que cumplir lo siguiente. Tiene que ser equivalente a este momento torsor, ¿cierto? O sea, todas estas pequeñas fuerzas que hay acá, en sumatoria, tienen que ser equivalentes a este momento torsor, y eso implica una serie de cosas, ¿cierto? La primera es que estas fuerzas elementales deben ser perpendiculares al radio del eje, ¿sí?
perpendiculares, acá, por ejemplo, esta fuerza es perpendicular al radio, esta fuerza igual es perpendicular al radio, y esta fuerza igual es perpendicular al radio, de tal manera de que me generen este momento torsor. También implica que si yo sumo todas estas fuerzas diferenciales, si yo hago sumatoria de fuerzas en esta cara, ¿cierto? El resultado tiene que ser 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá en la cara de corte no tengo fuerzas, tengo un momento, pero no tengo fuerza. Entonces, si yo sumo las fuerzas, esa sumatoria me tiene que dar 0, porque no hay fuerzas netas en la cara. Lo que sí hay es momento. Entonces, si yo sumo todos los momentos de estas fuerzas, esa sumatoria de momentos sí que me tiene que dar el momento torsor. ¿Vale? Esa es la condición. No hay fuerzas en esta cara del eje, por lo tanto la sumatoria da 0, pero si hay un momento torsor, entonces la sumatoria de momentos me tienen que dar ese momento torsor. Sin embargo, aquí lo que hay que tener en cuenta es que a pesar de que yo estoy diciendo sumatoria, ¿cierto? A pesar de que yo estoy diciendo que acá vamos a sumar, esta sección, ¿cierto? Donde hicimos el corte es un medio continuo, por lo tanto, en realidad, estas sumatorias no son sumatorias como tal, sino que son integrales, ya porque no es un medio discreto, sino que es un medio continuo. Entonces, en realidad, esta es que la integral de todas las diferenciales de fuerza me tiene que dar 0, y acá tengo que la integral de todas las diferenciales de momento me tienen que dar el momento torsor t. Y con esta expresión vamos a trabajar. Aquí, entonces, tenemos, ¿cierto? Como decía, que la diferencial de momento tiene que ser igual al momento torsor interno, y nosotros sabemos cómo calculamos los momentos. Los momentos son igual a fuerza por distancia perpendicular al punto de giro. Entonces, en este caso, esto está girando respecto al eje axial, la fuerza es de F, el momento que genera esa fuerza va a ser igual a, el de T, ¿cierto? Va a ser igual al diferencial de fuerza por la distancia perpendicular al punto de referencia de giro, que sería el centro. Y esa distancia, como esto es perpendicular con el radio, va a ser ρ. ¿Vale? Acá lo mismo. Este diferencial de fuerza hace un momento igual a la magnitud de ese diferencial por esta distancia ρ. Y así para todas las fuerzas. Entonces, aquí me queda esta expresión que está acá. Me queda que el integral de ρ por df, ¿cierto? Tiene que ser igual al momento torsor. Luego, si aplicamos la definición de esfuerzo cortante, tenemos, ¿cierto? Que fuerza es igual a esfuerzo por área, ¿cierto? O quizás lo visualizan más si definimos que el esfuerzo cortante es fuerza sobre área, ¿cierto? Despejando el diferencial de fuerza, me queda esta expresión de acá, la reemplazo en mi integral y me queda esta integral de acá. Integral de ρ por tau por dA y sobre t. Ahora, ¿cierto? Si el material es homogéneo, ¿cierto? Es elástico lineal, ¿cierto? Tiene un comportamiento elástico lineal, y si todos los esfuerzos cortantes en el eje no sobrepasan el límite de fluencia, ¿cierto? Eso quiere decir que podemos utilizar la ley de Hooke, ¿cierto? Porque no hay deformaciones plásticas, ¿cierto? No hay deformaciones permanentes. Entonces podemos relacionar el esfuerzo con la deformación mediante la ley de Hooke. Reemplazamos la ley de Hooke en la integral y me va a quedar esto de acá. Bueno, en realidad primero, a partir de la ley de Hooke, ¿cierto?
que me dice que el esfuerzo es igual a el módulo de rigidez por la deformación angular. Si yo reemplazo la ecuación que tenía antes, ¿cierto? Que era esta de acá. Esta es la que encontramos antes cuando trabajamos con deformaciones. Si nos traemos esta ecuación, multiplicamos por el módulo de rigidez a ambos lados, podemos transformar esas deformaciones en esfuerzo. Y me queda esta misma ecuación que es igual a la que trabajamos antes, pero ahora en función del esfuerzo. ¿Sí? Acá lo que me está diciendo es básicamente lo mismo. Que el esfuerzo cortante, ¿cierto? La flecha varía linealmente con la distancia ρ desde el eje o desde el centro de la flecha. ¿Cómo se muestra en esta imagen? ¿Cierto? Acá tenemos el centro, tenemos una línea radial, ¿cierto? Que sería esta. Entonces, mientras yo más alejado me encuentre del centro, voy a tener un esfuerzo mayor. Por ejemplo, si me encuentro a esta distancia, voy a tener ese valor. Si me alejo un poco más, voy a tener este otro valor. Y eso va aumentando de manera lineal hasta que llego al valor máximo que está en la periferia. Entonces, el esfuerzo va de cero, va desde cero en el centro hasta un valor máximo en la periferia, ¿cierto? En el perímetro de la sección transversal. Y bueno, acá podemos ver la misma variación. Podemos ver la misma variación en 3 dimensiones. En este dibujo de acá. En este gráfico de aquí. Y ojo que esto es válido para cualquier línea radial, ¿sí? No solamente para la que dibujé acá. Yo puedo tirar cualquier línea radial y el resultado es el mismo, ¿vale? Por ejemplo, si tiro esta línea radial, por acá, por ejemplo, el esfuerzo también va a ir desde cero, en el eje, en el centro del eje, hasta un valor máximo en su perímetro. Quedándome algo así. ¿Vale? La función sigue siendo lineal, independiente de la línea radial que yo tire. Aquí, por ejemplo, tenemos 3 líneas radiales. A modo de ejemplo, tenemos esta, tenemos esta y tenemos esta de acá. 3 líneas radiales. Y acá en el ejemplo en particular se muestra los valores del esfuerzo para un elemento diferencial que está a una distancia ρ y para otro elemento diferencial que está a una distancia c, ¿cierto? Y es la distancia mayor que yo puedo tener en el eje. Otra consideración bien importante que hay que tener acá, ¿cierto? Es que hay que recordar que en un estado de esfuerzo, ¿cierto? De un elemento diferencial, un elemento cúbico, ¿cierto? Un elemento de volumen diferencial, hay que recordar que los estados de esfuerzo cortante, aparecen de a 4, ¿cierto? Aparecen de a 4. ¿Cierto? Si nosotros tenemos este, que es el que estamos calculando, nosotros estamos calculando el de adelante, por decirlo así, el que está en la cara de la sección transversal, pero eso implica también que existe este esfuerzo, que existe este, y que existe este de acá. Entonces, esto es importante porque implica que al haber encontrado esfuerzos cortantes, ¿cierto? Radiales, o que están en la cara
de la sección transversal, eso también implica que van a haber esfuerzos en las caras de corte longitudinal, ¿cierto? O sea, si existe este esfuerzo, por ejemplo, también tiene que existir este y ambos tienen que estar en equilibrio. De esta manera, ¿cierto? Un par de torsión interno no solo desarrolla una distribución lineal del esfuerzo cortante a lo largo de cada línea radial en el plano del área de la sección transversal, sino que también desarrolla una distribución similar de esfuerzos cortantes a lo largo de planos axiales, ¿ya? Como se muestra en la figura. Y esto es importante porque muchas veces los ejes fallan debido a los esfuerzos cortantes que están en el plano longitudinal y no necesariamente en el plano de la cara de la sección transversal. Eso. Bueno, también si el eje es hueco, por ejemplo, ¿cierto? Si el eje no es macizo, sino que tiene un orificio en el medio, la distribución del esfuerzo es exactamente la misma, solamente que no parte de cero, lógicamente porque no parte del centro, el material del eje, sino que parte desde un valor mínimo en el radio interior hasta un valor máximo en el radio exterior. Pero el aumento básicamente no es verdad, lineal. ¿Sí? Y se puede describir mediante esta expresión de acá. Mediante esta expresión de aquí. ¿Cierto? Esta es la expresión que relaciona el esfuerzo mínimo con el máximo como una proporción entre los radios interiores y exteriores. ¿Cierto? Y esta ecuación, ¿cierto? Se deriva de la ecuación principal con la que hemos estado trabajando. ¿Cierto? Reemplazando el esfuerzo mínimo que ocurre en el radio, reemplazamos acá ρ por C1 y tau por tau mínimo, y me queda la ecuación de abajo, tau máximo. Así que eso, ya estamos casi. Yo sé que esto ha sido un desarrollo bastante largo, pero ya estamos casi, ya sabemos cómo se comporta el esfuerzo, pero aún no tenemos la expresión para calcularlo. Ya falta un último paso para tener la ecuación matemática que nos va a permitir calcular el esfuerzo acá en cualquiera de estos puntos, aquí o aquí, donde se quiera. Ya, entonces, vamos a volver a la integral que teníamos, que era esta de acá. ¿Cierto? Acá dejamos la integral. Reemplazamos el valor del esfuerzo cortante de esta manera, ρ sobre c por tau máximo, y sacamos de la integral los valores constantes, que son el tau máximo, que es un valor constante porque es el máximo, el radio c también es constante porque es el radio del eje, y me queda esta integral de acá. Integral que espero que algunos de ustedes conozcan, quizás no todos. Yo esto lo veo en mecánica técnica, también se ve en cálculo de una variable, si no me equivoco. Y esta integral, que es la integral del radio al cuadrado en toda el área, es una propiedad geométrica que se denomina momento de inercia polar. Y que acá vamos a determinar o vamos a simbolizar con la letra J. Entonces, la ecuación me quedaría esta ecuación de acá. Si despejo el esfuerzo máximo, me queda esta ecuación de acá. Me dice que el tau máximo, el esfuerzo cortante máximo, es igual al esfuerzo torsor interno por el radio del eje dividido en el momento de inercia polar. ¿Vale?
Y lo mismo si en vez del tau máximo yo quiero calcular el tau o el esfuerzo cortante en cualquier punto, bueno, en vez de multiplicar por ese radio máximo, multiplico por el radio intermedio, ¿cierto? Por el radio en el punto específico que me interesa. Y bueno, acá está más o menos el resumen de ambas fórmulas. Con ambas fórmulas, estas son fórmulas de trabajo, ¿vale? Profe, creo que está muteado, por si acaso. No se escucha nada. Ah, ya, ahí sí. No, que me estaba tomando agua y me atoré un poco, por eso apagué el micrófono y la cámara. Gracias por el comentario. Vale, cosas que pasan. Sí, cosas que pasan. Ya, lo que les decía es que estas dos fórmulas son fórmulas de trabajo, porque si se fijan, nos permiten calcular los esfuerzos, el esfuerzo cortante en cualquier punto y el esfuerzo máximo a partir de variables que generalmente son variables de entrada, ¿cierto? Son inputs de un problema o son datos conocidos, como tenemos, por ejemplo, el momento torsor interno, resultante en la sección transversal que nos interesa, el cual se determina por el método de las secciones y las ecuaciones de equilibrio, y la ecuación de equilibrio de momentos en particular. Luego tenemos la variable J, que es el momento de inercia polar. Como les mencionaba, es una variable, una propiedad geométrica de áreas, ¿cierto? Se puede calcular fácilmente, ya vamos a ver cómo. Y bueno, C y ρ son los radios o las distancias desde el centro del eje al punto en el que yo estoy haciendo los cálculos. Entonces, si nos fijamos, las tres variables son variables que perfectamente pueden ser conocidas. O son la condición de carga, como lo es el momento torsor, o son variables que provienen de la geometría del eje. De la geometría del eje. Entonces, con estas fórmulas vamos a trabajar. ¿Ya? Al final, toda esta clase como objetivo tenía poder derivar estas fórmulas. Y lo último que les quiero mencionar es el momento de inercia polar, que como les mencionaba es una propiedad geométrica de las áreas y que para las áreas que nos interesa, en estos casos que son áreas circulares o semicirculares, o sea, no semicirculares, sino circulares con orificio, ¿cierto? Como una dona, tienen estos dos valores. O sea, para un área circular de radio C, el momento de inercia polar es pi medios por el radio a la cuarta. Por el radio a la cuarta. Y si el área tiene un hueco, es pi medios por el radio exterior a la cuarta menos el radio interior a la cuarta. ¿Vale? Y si nos fijamos, estas dos variables tienen unidades de longitud a la cuarta. Longitud a la cuarta, lo cual puede ser, por ejemplo, metros a la cuarta o pulgadas a la cuarta. ¿Sí? ¿Se fijan? De esa manera podemos corroborar que las ecuaciones anteriores son dimensionalmente coherentes, ¿cierto? Porque tenemos por un lado el momento torsor, que se mide en newton metro, por el radio, que lo podemos medir en metros, dividido en el momento de inercia polar, que ya vimos que es metros a la cuarta. Y bueno, si hacemos las simplificaciones correspondientes, esto me queda en newton sobre metro al cuadrado, lo cual es la unidad, ¿cierto?, de esfuerzo.
Así que eso, chicos. Esa era la clase de hoy. Llegamos a la fórmula. Me interesaba, ¿cierto? A ver, yo no soy como de dar la fórmula y no explicar qué es lo que hay detrás. Creo que esto es importante que se maneje, se sepa o se tenga una noción más o menos de dónde salen las fórmulas con las que se trabaja. En este caso podemos ver que la derivación de la fórmula era bastante compleja, se tenía hartos pasos, pero ya tenemos la fórmula y a partir de ella, ya la próxima clase vamos a aprender a hacer cálculos, ¿ya? En ejes para calcular los esfuerzos. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase porque hoy día yo creo que ya fue suficiente. Así que eso, no sé si alguien tiene alguna duda para ir finalizando, algo que no haya quedado claro, alguna incertidumbre o algo en lo que quieran profundizar, lo podemos ver ahora. Por mi parte, no, igual voy a tener que ver la clase de nuevo, pero un ejemplo estaría re bueno para solidificar la materia. Sí, por supuesto. La idea es que ojalá esto lo puedan repasar para el día jueves. Y el día jueves ya nos lanzamos con los ejemplos, ¿cierto? Que yo entiendo que muchas veces se necesita como el ejemplo para poder entender bien todo. Pero eso lo vamos a ver el día jueves y ya hoy día lo vamos a dejar hasta acá. Así que eso, chicos, recuerden que mañana tienen el taller y que la próxima semana ya es la prueba, así que bueno, ya deberían estar estudiando. Cualquier duda que tengan, me pueden escribir al correo. Así que eso. Nos vemos el día jueves. Adiós. Vale, profe, gracias, chao. Gracias a ustedes. Chao, chao.